Leda, arranquemos por las preguntas más básicas y después vamos calibrando la mira. Pero empezaba contándonos qué es el sarampión. Sí, a ver, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a la población infantil, ¿sí? Y es potencialmente grave y mortal, ¿sí? De hecho, lamentablemente, esta enfermedad antes de la vacunación ocasionaba aproximadamente 2,5 millones de fallecidos por año, ¿sí? En el mundo, justamente porque es una enfermedad que tiene esta capacidad de generar cuadros graves y complicaciones en los más pequeños. Yeah. Y es muy transmisible, así que esto también es muy importante para entender cómo la tenemos que prevenir. Antes de la vacunación, ¿te referís a cuándo? ¿Cuándo es que se empezó a vacunar y se disminuyó mucho este número? Sí, a partir de 1980 comenzó la vacunación masiva contra el sarampión y, digamos, hubo un momento de oro, si se quiere, que fue a partir de 1980 hasta más o menos el 2015, en donde bajó un 95% los casos de sarampión en el mundo. Sin embargo, lamentablemente, entre 2017 y 2019 hubo un resurgimiento de la enfermedad, aumentando un 500% realmente. Wow. Sí, un montón. Muchísimo. Y hubo un pequeño descenso después en 2020 en el contexto de la pandemia y de las medidas restrictivas. Claro. Pero bueno, realmente es una preocupación mundial y es una preocupación para el mundo de la ciencia. ¿Y está realmente asociado a la disminución de la vacunación, ese aumento? Sí, sí. Digamos, hubo una caída en las tasas de vacunación tanto en el mundo como también en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, se registra una caída de 10 puntos porcentuales promedio desde el año 2009 al 2019 y después en el año 2020 cayeron 10 puntos más en un año. Wow. Y esto implica que ninguna vacuna alcanza el 80% de cobertura, ¿no? Y esto es súper preocupante y es algo sobre lo que tenemos que trabajar para volver a llevar a las personas a los vacunatorios, a completar sus calendarios. Claro. Cuando decís que es muy contagiosa, quiere decir, ¿cómo se contagia? Bueno, la enfermedad se transmite por gotículas, ¿sí? O sea, por gotas pequeñas, pero también se transmite por aerosoles, como el COVID. Como el COVID. Exactamente. Y esto implica que el virus puede quedar suspendido en el aire, más o menos, y activo, ¿no? Por aproximadamente 2 horas, también sobre las superficies. Y es justamente muy, muy contagiosa. Se estima que el R0, ¿se acuerdan que hablábamos del R0 con el COVID? Sí, que es ¿cuántas? Decilo, sí. Sí, exactamente. Quiere decir a cuántas personas puede contagiar una persona infectada, a cuántas personas susceptibles, o sea, personas sin inmunidad, a cuántas puede contagiar. Fíjate que con el sarampión es de alrededor de 13. Claro. ¿Sí? Es altísima muchísimo la capacidad de transmisión. Claro. Y se estima que el 90% de los susceptibles, estando en un espacio público que podría hacer este estudio, ¿sí? El 90% de las personas que no tienen defensas contra el sarampión podrían contagiarse por estar en contacto con una persona con sarampión. Claro. Y cuando decís que es potencialmente mortal, ¿es porque no hay tratamiento o hay tratamiento pero no siempre es efectivo? Claro, el tratamiento es de sostén, es de soporte. O sea, solamente se tratan los síntomas, pero no hay un antivírico específico para tratar el sarampión. Y lo que sucede es que en algunas personas la enfermedad puede traer complicaciones que son mortales, como por ejemplo la neumonía, como por ejemplo la encefalitis. Y los factores de riesgo para que esto suceda son fundamentalmente la desnutrición o la mala nutrición, como vemos en muchas comunidades que han padecido históricamente el sarampión, pero también la inmunodepresión o estar embarazada. También son criterios o factores de riesgo para hacer formas graves. Claro. ¿Y la única forma de prevenirse es con la vacuna? Absolutamente. No hay otra forma. Es la única y por suerte, digamos, existe una vacuna que es sumamente efectiva, sumamente inmunogénica, que la verdad es que también tiene un muy buen perfil de seguridad también. Si bien es una vacuna a virus vivos atenuados, la verdad es que la tasa de efectos adversos es mínima realmente, y la mayoría de los efectos adversos son leves y pasan rápidamente. Entonces, la verdad es que la vacuna es puro beneficio, ¿no? Claro. ¿Y la vacuna contra el sarampión se da en la vacuna que se llama la triple viral? Sí. ¿Y por qué? Porque es contra el sarampión, contra paperas y rubiola, ¿no?
¿Cómo es esto? ¿Por qué se puede dar 3 vacunas contra 3 enfermedades juntas? ¿Cuándo se puede, cuándo no? Pueden ser monovalentes, o sea, solo sarampión, bivalentes cuando tienen sarampión y rubiola, o trivalentes cuando además incluyen el virus de la paperas. Y en realidad, digamos, es una decisión estratégica, ¿no? Y que además la vacuna soporta que existan estos 3 antígenos en su estructura, entonces se aprovecha para dar en una oportunidad de vacunación, en una instancia de vacunación, 3 vacunas. Claro. ¿Y en qué momento se tiene que dar la vacuna? La vacuna en Argentina está incluida en el calendario al año de vida, es decir, a los 12 meses, y también al ingreso escolar. Más o menos entre los 5 y los 6 años se da la segunda dosis. Claro, Y todas las personas tenemos que acreditar 2 dosis en nuestro calendario para estar adecuadamente protegidos. Es obligatoria. Es obligatoria, absolutamente. Claro. ¿Y por qué se dice que las personas mayores de 65 son inmunes? Bueno, porque las personas mayores de 65 años vivieron en momentos en donde la enfermedad era endémica, ¿sí? Donde era endémica, donde había circulación libre del virus del sarampión, y tratándose de una enfermedad tan transmisible, se asume que si no la padecieron, igualmente tienen anticuerpos porque probablemente hayan sufrido una forma oligosintomática o asintomática. Claro, es una de esas enfermedades que se adquiría una sola vez y después ya no, porque ya quedabas protegido, digamos. Absolutamente, en general es así, o sea, se cursa una sola vez en la vida, pero bueno, la medicina y la salud no son una ciencia exacta. Y a veces puede haber segundos cuadros, aunque es muy raro, y en general son de menor intensidad porque ya tenés algún grado de inmunidad, tenés algún grado de memoria inmunológica que te protege respecto de este nuevo episodio. Nos hablaste bastante recién sobre la situación a nivel mundial, dijiste que mataba 2,5 millones de personas, después de la época de oro ese número bajó 95%. Contanos un poco de la Argentina, cómo fue evolucionando y cuál es la situación actual. Sí, bueno, Argentina logró un hito muy importante, que es en el año 2000 logró la eliminación de la enfermedad gracias a las altas coberturas de vacunación. ¿La eliminación? ¿No hubo un solo caso en el año 2000? A partir del año 2000 hasta el año 2018 hubo solamente 43 casos en nuestro territorio, en Argentina, que fueron importados o relacionados con la importación. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron personas que adquirieron el virus del sarampión en el exterior, en viajes, o bien personas que lo adquirieron localmente, pero en vinculación con un caso, es decir, con un viajero que trajo el virus a nuestro territorio. Lo contagió un viajero, digamos, a esa Exactamente. Sin embargo, hay que destacar que entre el 2018 y el año 2020 hubo 199 casos. En esta etapa hubo algunos brotes, de los cuales uno de ellos fue el de mayor magnitud, que finalizó en agosto del 2020. Solamente hubo 18 casos importados y el resto son de origen desconocido. Entonces acá comenzó toda una fuerte campaña de concientización porque se detectó justamente que habían caído las coberturas de vacunación y era necesario volver a reforzar esto, ya que además hay un contexto regional, o sea, nunca un país está solo, ¿no? En nada. Esto ya lo aprendimos con la pandemia y acá también, ¿no? Con este virus. Fíjate que en Brasil y en Venezuela también hubo una reemergencia de la enfermedad con circulación autóctona del virus. Entonces esto regionalmente tiene un impacto para los países del Cono Sur y Argentina no estuvo exenta de eso. No estuvo exenta. Entonces, caída de las tasas de vacunación, aumento de las personas susceptibles, un contexto regional peligroso, aumenta muchísimo el riesgo de que tengamos brotes o reemergencias de esta o de alguna otra enfermedad infectocontagiosa, ¿no? ¿Y hay poblaciones que hayan identificado acá en la Argentina como más vulnerables, donde se propagan más las ideas anticientíficas o comunidades en donde la gente... Porque yo me encuentro mucho con amigos, amigas que me hablan... O ellos mismos a veces que tienen dudas sobre las vacunas, y muchos son como grupos de personas que se empiezan como a manejar entre sí, entonces como que vienen comunidades me da la sensación que cuando se contagie uno se van a terminar contagiando todos. ¿Eso termina pasando? Sí, bueno, Argentina por suerte es un país en donde no hay una gran representatividad de grupos antivacunas, ¿no? O sea, de los verdaderos grupos antivacunas que militan la antivacuna y muchas veces la anticiencia así en forma sostenida y sistemática, ¿no? Eso en Argentina realmente es muy poco, por suerte.
que bueno, estas ideas están como muy ancladas en una idea antisistema, ¿no? Antisistema, antiinstituciones, anticiencia. Tiene una serie de aspectos, ¿no? Filosóficos, éticos, morales y políticos, ¿no? Claro. Que, si me permitís en este sentido, creo que es importante que la gente conozca, ¿no? ¿Qué se logró con la vacunación? Sí. Por ejemplo, yo no sé si todos saben que desde el 2007 en Argentina no hay trasplantes hepáticos por hepatitis A, y esto es gracias a las vacunas. Claro. ¿Sí? No, sí. En el mismo año desapareció el tétanos neonatal en Argentina, que es una enfermedad gravísima y prácticamente mortal en el 100% de los casos, también gracias a la vacunación. El síndrome de rubiola congénito, que era un drama realmente, que eran señoras embarazadas que padecían la infección durante el embarazo y los bebés nacían con alguna embriopatía. Esto dejamos de padecerlo en Argentina en el año 2009 gracias a las intensas campañas de vacunación, porque muchas veces la preocupación tiene que ver con los efectos adversos, ¿no? Pero en realidad hay que saber que en la mayoría de los casos son mínimos, son leves, son en la inmensa mayoría de los casos reversibles, de corta duración, y que el beneficio de vacunarse es muy superior al pequeño riesgo que puede haber de un efecto adverso. No, qué importante que se conozcan estos números, la verdad que creo que son súper persuasivos y convincentes, y me queda picando lo que dijiste, que tiene que ser parte también de lo formal, de la educación formal, ¿no? En las escuelas se debería absolutamente, desde la educación inicial, los pequeñitos y pequeñitas que van al jardín de infantes y que son los que justamente se vacunan mucho más, porque esa etapa es intensa en vacunación. Claro. Bueno, ahí hay que hacer hincapié y también hablar con los padres. Yo creo que está bueno aprovechar esto desde el lado del beneficio siempre, ¿no? Y desde la confianza y la empatía. Excelente. Bueno, Leda, un lujo enorme, clarísima todas tus explicaciones, así que un gusto enorme recibirte y bueno, mucha suerte, diría, no sé si es la palabra, pero porque no va a ser cuestión de suerte, sino de trabajo bien hecho con esta batalla tan importante para que volvamos a reducir a niveles mínimos, como ya ocurre en Argentina, el contagio de sarampión. Así que muchísimas gracias. Por nada, un placer estar aquí. Y no se vayan, que tenemos mucho más en la Liga de la Ciencia. Se viene la Agencia Nacional de Noticias Científicas de Quilmes y una super columna sobre física, equilibrio y punto de masa que no se pueden perder con nuestro gran Ioni Pérez. No se vayan. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia.